de Tu Iglesia, Tu Familia. ¿Cómo están ustedes? Estoy feliz de poder compartir esta serie, El Espíritu Santo, tu amigo, y entrar en esta tercera entrega. Hemos dicho que el Espíritu Santo fue enviado para ser quien nos ayuda, que Él quiere ser tu amigo íntimo, sí, tu amigo personal, y que el Espíritu Santo es Dios. Durante este tiempo nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ahora, hoy quiero hablar de algo que está ligado al Espíritu Santo. Quiero hablar acerca del día de Pentecostés. Y para eso vamos entonces a Hechos capítulo 2. Si ustedes están acompañándome en un recorrido bíblico, hemos entrado a la lectura de Hechos de los Apóstoles. Y quiero que tengas esto en mente. Yo sé que el nombre de este relato que escribe Lucas, el nombre que le hemos dado es Hechos de los Apóstoles. Tradicionalmente es el nombre, así aparece en tu Biblia, en la mía. Pero cuando leas Hechos de los Apóstoles, me gustaría que pensaras así: Hechos del Espíritu Santo. En cada capítulo vemos la intervención sobrenatural de Dios Espíritu, moviendo a los seguidores de Jesús a decir, a actuar, a responder, a impulsar, a hacer. Y es lo que quiere hacer en nuestras vidas hoy. Leamos entonces Hechos capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Los judíos celebraban 7 fiestas. De esas 7 fiestas, las 3 más importantes eran la fiesta de Pascuas, las fiestas de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Inclusive, el resto de las 4 fiestas pueden contarse dentro de ellas, dentro de esas 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Revisemos la fiesta de Pascuas. Quizás estamos más conscientes de lo que significa la fiesta de la Pascua, porque es una conmemoración. Es la conmemoración del momento en que Dios trae libertad al pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. Y lo que ocurrió es que Dios somete a los egipcios a su juicio.
a través de lo que se llaman, lo que hemos conocido como las 10 plagas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció cada vez más para no dejarlos ir. Y la última de la plaga es la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdas eso? El ángel de la muerte vendría sobre la tierra de Egipto y entonces se llevaría a cada primogénito de cada familia. Sin embargo, a los descendientes de Jacob se les da esta instrucción: maten un cordero y depositen su sangre en una vasija, y luego esa sangre van a colocarla en cada entrada de la casa, en los dinteles y en los postes de las puertas, de las ventanas. Y cuando el ángel de la muerte vea esta señal, va a pasar de largo. Y eso es lo que conmemoran. ¿Y sabes qué nos recuerda eso? Que un cordero, un día, Dios enviaría al Cordero de Dios. Y por su sangre, Dios nos invita a tener libertad de la muerte, que es separación de Dios, a ser liberados del pecado que nos oprime, eso que nos lleva a hacernos daño a nosotros mismos, a hacer daño a otros y que quiebra nuestra relación con Dios. La Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿No es maravilloso eso? Dios se anticipó. Dios se anticipó y a través de esta celebración Él está señalando algo que cambiaría completamente nuestro destino. Pero ahora vayamos a la fiesta de Pentecostés. Pente significa 5, como pentagrama, ¿ok? Y costes es algo así como multiplicado por 10. Entonces, esto señala que 50 días después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, Dios entonces hace algo, les da su ley, les da su ley. Y lo que se celebra en Pentecostés es ese momento en el Sinaí en que Dios les da su ley moral, los 10 mandamientos. Básicamente lo contamos de esta manera: 7 semanas después, 7 semanas después, más un día. ¿Te das cuenta? 50 días. Para los judíos, el 7 tiene un significado, tiene un impacto. Así que 7 de 7, 7 días de 7 más un día. Dios entonces está como completando. Les he liberado, pero ahora les doy mi palabra para que les guíe, para que les enseñe. Con la ley moral, Dios está revelando su corazón. Está diciendo: así quiero que vivan, para que sean diferentes del resto de las naciones, para que reflejen quién soy yo. ¿Está malo mentir? ¿Es malo robar? ¿Es malo abusar de otra persona? La respuesta es sí. ¿Pero es malo porque Dios lo dice o Dios lo dice porque es malo? Básicamente la palabra de Dios lo refleja a Él. ¿Sabes por qué es correcto, bueno y verdadero decir la verdad? Porque Dios es un Dios que no miente. Lo refleja a Él. El asunto es, la ley moral de Dios, aunque decía lo que era correcto ante los ojos de Dios, no nos indica, no les daba poder a ellos para cumplir la ley moral.
Así que vemos en la historia de Israel, sabían que debían honrar al Señor su Dios con todo. Sabían que estaba mal mentir, robar, asesinar. Lo sabían, codiciar. Sin embargo, no lograron cumplir con su ley moral. No lograron cumplir los principios que estaban detrás de cada ley que les dio. Aunque podían comprender, esto es lo que Dios desea, no tenían el poder para cumplirlo. Y quiero decirte algo maravilloso. La ley, aunque dio a los israelitas una comprensión de lo que agradaba a Dios, no les dio la capacidad interior para vivirla. Y esa es la verdad para ti y para mí hoy. ¿Y sabes por qué? Por esto que se llama la naturaleza caída. No tenemos ese poder. No somos pecadores porque pequemos. En realidad pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por herencia. Somos pecadores por práctica. Somos pecadores por ambiente. Imagínate. Así que, ¿qué hizo Dios? Pablo lo explica de esta manera. Quiero que prestes atención. Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, por tanto, siempre que tú comienzas a leer algo que Pablo escribe o que está en la Biblia y dice por tanto, significa que hay algo antes. Ese por tanto es una conexión. Ese por tanto es una explicación. Ese por tanto nos muestra una respuesta. ¿Sabes lo que Pablo antes ha dicho en el capítulo 7? Pablo se expresa como un creyente frustrado con este problema. Sé lo que es correcto ante tus ojos, pero parece que no tengo la capacidad para cumplirlo, para hacerlo, para vivirlo. Él está frustrado, él dice, sabes, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que precisamente hago. ¿Y sabes lo que dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces allí dice, por tanto, porque antes ha dicho, yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, la respuesta a mi frustración, y esta es la respuesta a nuestra frustración. ¿Cuántas veces te has sentido así después de una discusión con tu cónyuge? Después de una reacción equivocada con tus hijos? Después de que el temor te ha llevado a mentir o a exagerar algo y ahora te sientes culpable. Después de que la ira te llevó a decir cosas. O quizás el deseo por tomar algo que no te pertenecía. Cediste a eso. Entonces, cuando te sientes así, debes recordar, gracias a Dios por Jesucristo. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces es como si Dios dijera, ¿sabes qué? Cuando te ligas a Jesús y te conviertes en mi hijo, yo te doy una ley. Pero ahora no son los 10 mandamientos que tienen valor, pero te doy ahora la ley del amor. Y Jesús dijo, se resume en esto, la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces eso, si vives de esa manera, cumples todo lo que está aquí, todo lo que te he reflejado, todo lo que te he expresado, que es mi corazón, mi voluntad y la forma como deseo que vivas. Pero no solo te doy mi ley, ahora estás ligado a Cristo y por estar ligado a Cristo, el Espíritu Santo te da la capacidad
para vivir de manera diferente, para vivir de tal forma que a mí me agrada. Si eres sensible a su voz, el Espíritu Santo te guía, te enseña, te da poder para cambiar y te da fuerzas para vivir una vida que me refleja a mí. Ese es el Espíritu que da vida, que nos ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y dice más adelante que la ley de Moisés no podía salvarnos. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué era lo que la ley no podía hacer? Darnos la capacidad para agradar a Dios. ¿Quién nos da esa capacidad para vivir de forma diferente? ¿Quién nos la da? El Espíritu de Dios. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Eso fue lo que Dios hizo. Dios venció al pecado y a la muerte en el cuerpo de su propio Hijo. Y ahora cuando te ligas a Él, obtienes esa victoria. Lo hizo para que se cumplieran totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¡Wow! Jesús venció el pecado y la muerte en su propio cuerpo y te entrega su victoria. Pero además de eso, Dios te da al Espíritu Santo para que al seguirlo puedas entonces reflejar la diferencia que hace Dios. Sigamos en el día de Pentecostés. Volvamos a Hechos 2. El día de Pentecostés, entonces entendemos Pentecostés. ¿A qué se refiere? Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Eran 120. Aquí hay 12 apóstoles. Y algunos dirán, pero Judas ya no puede incluirlo en esa cuenta. Pero recuerden que antes se ha escogido a un sustituto de Judas, Matías. De nuevo son 12. Y hay 108 más. Posiblemente entre esos 108 haya un ciego a quien el Señor le dio la vista, o un leproso a quien el Señor limpió, o uno que escuchó la voz de Jesús y decidió seguirlo creyendo, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Allí estaba María, la madre de nuestro Señor. ¿Sabes? También allí reunida, esperando, porque Jesús les ha dicho, esperen el cumplimiento de la promesa. ¿Y sabes cuál era el cumplimiento de la promesa? Que el Espíritu Santo vendría y se derramaría sobre ellos. Así que están reunidos en el mismo lugar. No solo están en el mismo lugar, están conectados con su mente y con su corazón. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Quiero anticiparles algo. No es que el ruido se escuchó en la casa, en ese aposento alto donde se encontraban. No, ese ruido se escuchó desde el cielo como un viento fuerte. Así que pudo haberte asustado si estabas allí en la ciudad. Todo el mundo se dio cuenta de ese ruido y se dio cuenta hacia dónde ese ruido se dirigía. Por eso corrieron hasta ese lugar. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quiero que notes, no dice sobre los apóstoles,
que son comisionados especiales de Jesús para impulsar su obra. No, dice sobre todos. Así que si tú hubieses estado allí, hubieses vivido esa experiencia. Una llama como una lengua de fuego hubiese estado sobre tu cabeza. Y luego entonces todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba capacidad. Comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba capacidad. A ver, ellos escucharon algo que nunca habían escuchado. Ellos vieron algo que nunca habían visto, pero ellos recibieron la capacidad de hacer algo que no tenían y que nunca habían hecho. Hablar en otros idiomas. Algunos piensan, por un lado eran idiomas celestiales, por otro lado eran idiomas humanos, por lo que luego observamos. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y quiero que notes por qué. ¿Por qué están allí en Jerusalén? Bueno, es la fiesta de Pentecostés. Y Jerusalén estaba abarrotada de gente, de personas que venían, de judíos que venían de todo el imperio romano. ¿Y cómo es que estaban dispersos en todo el imperio romano? Porque cuando leemos la historia del pueblo de Israel, ellos sufrieron 2 expatriaciones. Una de parte de los asirios alrededor del año 522, que hizo que las llamadas tribus del sur se diseminaran por todas las naciones alrededor. Fueron expatriados. Y otra en el año 568 o al 586 de parte de los babilonios. Y también se esparcieron de las llamadas tribus del norte. Así que estos judíos o los descendientes de esos judíos que están viviendo en diferentes regiones del Imperio Romano, vuelven a Jerusalén para celebrar la Pascua y luego para celebrar Pentecostés. Así que si ellos nacieron en otras naciones, aunque son judíos, ellos tienen una lengua materna ligada a la lengua hebrea o aramea. Ellos tienen otra lengua. Y ya luego vamos a ver la lista de esas naciones y por qué es importante saberlo. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Esto les asombró. ¿Cómo es que podemos escucharles hablando en nuestro propio idioma? Y cada uno está hablando un idioma diferente, que es el idioma de la nación donde nacimos. Y luego entonces estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Por cierto, esta expresión, estas personas son de Galilea, es como si dijeran, estos pueblerinos, porque no son de Jerusalén, no son de la capital. Estos pueblerinos incultos, que ni saben hablar bien nuestra lengua,
¿Cómo es que hablan perfectamente tantos idiomas? Uno en un idioma, otro en otro, otro en otro. ¿Cómo es que podemos escuchar el asirio, el copto? ¿Cómo es que podemos escuchar tantas lenguas distintas? Dios estaba haciendo algo. Aquí estamos nosotros, están diciendo ellos, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. ¿Cómo es que los estamos escuchando hablar en todos estos idiomas? Tanto judíos como convertidos al judaísmo. Y eso es interesante. Tanto judíos, es decir, que son descendientes de estos judíos que fueron expatriados, como gente de otras naciones, que es lo que se llama prosélitos, se convirtieron al judaísmo. ¿Ok? Cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillosas, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Significa, ellos estaban declarando el mensaje de Dios que trae esperanza, que trae consuelo, que trae ánimo, que trae dirección. Eso es profecía. En sus propios idiomas. Estaban profetizando en otras lenguas. Por cierto, la lista que leí no es exhaustiva, porque inclusive habían personas que venían de países africanos. Luego lo sabemos por un etíope que también iba a este tipo de fiestas. Y no se menciona Etiopía. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Siempre está la respuesta de quien pregunta: ¿qué querrá decir esto? ¿Acaso Dios está haciendo algo? ¿Acaso Dios nos está comunicando algo? Y siempre estará la respuesta de un incrédulo endurecido que dará alguna explicación superficial, absurda, pero al fin y al cabo que justifique su incredulidad. Ahora, veamos cuál fue la respuesta a esto, porque a mí me maravilla esta respuesta. Estas personas no están borrachas, como algunas de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿Saben quién están respondiendo esto? El apóstol Pedro. ¿Sabes qué pasó cuando comenzaron? Deben estar borrachos. Los 12 se colocan de pie frente a la multitud y Pedro comienza a hablar. Y aquí vemos un cambio increíble. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Esa es la explicación de Pedro. Piensen en esto, antes de ese día ellos luchaban por comprender las escrituras. Y ahora parece que pueden verlo claramente, que pueden recordar cada aspecto de la escritura que se relaciona con lo que viven y con lo que hacen. Una comprensión maravillosa. Pueden ver el Antiguo Testamento de manera profética. Pueden ver cada simbolismo y cómo se aplica
a la obra de Jesús que lo cambió todo en sus vidas. Lo que antes había estado envuelto en misterio, de pronto se volvió completamente claro. Antes los discípulos eran tímidos, estaban temerosos, se escondían. Sí, temían de que alguien tocara sus puertas. Después, los discípulos personificaron la valentía y la confianza. Ya no importó quién los amenazara, ya no importó si los llevaban a un tribunal, ya no importó si los laceraban, ya no importaba. Cuando les decía, ya callen, ya dejen de hablar en nombre de Jesús, ellos decían, no podemos, estamos decididos, no complaceremos a los hombres antes que a Dios. ¡Wow! Y es el cambio que produjo el hecho de que el Espíritu Santo se derramó sobre sus vidas, de que fueron sumergidos en la experiencia y el poder del Espíritu Santo. Y eso también Dios quiere para ti, para ti. Más adelante, después de que Pedro explica la profecía de Joel, del profeta Joel, que fue dada unos 600 años antes, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Recuerda Hechos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está haciendo su obra. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado. El Espíritu Santo les está mostrando, están lejos de Dios. Su vida es vacía, pero les está guiando a Cristo. Les está guiando para reconocer su necesidad. Y sigue diciendo, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y esta es una respuesta maravillosa. Esta es una respuesta que nos habla de tres elementos en la vida de un seguidor de Jesús. Completa. Arrepentirse. ¿Has dado este paso? ¿Sabes lo que es arrepentirse? Es un cambio de 180 grados. Es un cambio de dirección en tu relación con Dios. Arrepentirse, reconozco que mi vida está lejos de ti. Que he vivido a mi manera, que he pensado que con mis propias fuerzas puedo ganar la vida eterna. Y no puedo, lo reconozco. No hay manera de que yo pueda cumplir tu santa ley. Y te he fallado, me he rebelado incluso contra ti tantas veces. Yo merezco la muerte. Arrepentirte es reconocer, es confesar, decirlo a viva voz. Es ahora acercarme y reconocer que la obra de Cristo en la cruz pagó mi fianza, pagó mi libertad. Él recibió el castigo que yo merecía. Y gracias a Él yo recibo perdón. Y ese perdón me lleva de vuelta a Dios, quien ya no me recibe como un delincuente que merece ser condenado, me recibe como hijo. Recibo su perdón. A través del arrepentimiento recibo su perdón. Pero arrepentimiento también es renunciar. Ahora renuncio a mi vida independiente de ti.
Renuncio a mi rebelión contra ti. Renuncio a mi terquedad, pensando que dependo de mí mismo. Y arrepentimiento es alejarme de todo aquello que me aleja de ti, de tu voluntad, de tu propósito para mi vida. Arrepentirse, arrepentirse. Primer elemento, ¿está este elemento en tu vida? ¿Está este elemento presente en tu vida? Luego, ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ser bautizado. ¿Y sabes qué implica esto? Que cuando me bautizo en el agua, cuando soy sumergido, estoy diciendo, ¿sabes qué? Muero para el mundo. Muero para mi vida lejos de ti. Muero a mi vida independiente, pensando que con mis propias fuerzas podré obtener lo que mi alma anhela para esta vida y para la eternidad. Muero a eso. Y cuando sales del agua estás declarando, vivo para ti, vivo ahora para ti. ¿Te has bautizado? Si no te has bautizado, yo te pregunto, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Sabes? Cuando te bautizas, estás expresando a través de este acto eso que ya ha ocurrido dentro de ti. Una vez que te arrepientes y abrazas a Cristo como tu Señor y Salvador, pero luego dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y aquí tiene que ver con otra forma de bautismo. Sumergirte en la experiencia y el poder del Espíritu Santo. Esos tres elementos, cuando están en la vida de cada creyente, le llevan a vivir plenamente la vida que el Señor les ha dado. Esta promesa es para sus hijos, es incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y aquí dice, esta promesa, ¿sabes? Cuando comienzas a leer el libro de los Hechos, Jesús les ha acompañado a ellos durante varios días. En realidad, una vez que resucitó, estuvo con ellos unos 40 días. ¿Ok? Y durante ese tiempo que se apareció a 500, no solo a los apóstoles, no solo a su hermano Santiago, sino a 500, a más de 500. Él les habló de una promesa. Y entonces dice, esta promesa, porque por cierto, algunos dicen, ¿puedo vivir el Pentecostés hoy? Aquí está la respuesta. No era solo para ellos, no era solo para la gente que estuvo presente en el aposento alto. Esta promesa era también para ¿quién? Para sus hijos. Tus hijos pueden vivir el Pentecostés. Y tú puedes vivir el Pentecostés, que eres hijo espiritual en este tiempo. Para los gentiles, no era solo para creyentes judíos convertidos a Cristo, es para todas las naciones, es para alguna persona en Barquisimeto, Venezuela, que anhela vivir una vida plena. Para todos, para todos. Entonces, hay gente que piensa, no, el Pentecostés ocurrió hace unos 2000 años y tiene que ver con un tiempo y un lugar. Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Podemos vivir la Pascua que Jesús compró para nosotros? ¿Tu familia puede vivirla hoy? Quienes necesitan a Jesús hoy, podemos decirle, y esta Pascua es para ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita tu pecado,
que te da libertad del poder del pecado y de la muerte eterna. ¿Podemos decirles eso? ¿Y qué acerca del Pentecostés? ¿Acaso no podemos decirle, sabes, esta promesa es también para ti, para tus hijos, para cada persona que está a tu alrededor, que ha abrazado a Cristo como Señor y Salvador? Es para todos. A partir de aquí prácticamente solo voy a leer, así que vamos a leer juntos. Porque esta experiencia se repite con ciertos detalles, pero aparecen los tres elementos: el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo, y el bautismo en el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos capítulo 8. Vamos a Samaria. Estábamos en Jerusalén, ahora vamos a Samaria. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Habían aceptado el mensaje de Dios. ¿Puedes decir conmigo arrepentimiento? En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Di conmigo, bautismo en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Los tres elementos presentes. Y yo sé, para algunos el asunto de la imposición de manos no logran explicarlo. Pero la imposición de manos es para hoy. Hay un misterio en esto. Pero hay una obra maravillosa que el Señor hace. Vayamos ahora a Cesarea. Y allí en Cesarea, que es principalmente un lugar que aunque está en ese territorio que se llama Judea, donde viven los judíos, está repleta de gente que no forma parte del pueblo judío, sobre todo militares. Y hay allí en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que es un oficial de alto rango, que ha creído en el Dios de Israel, hace ofrendas, es generoso con la gente, trata de vivir una vida diferente y hace oraciones. Y Dios habla con Cornelio y le dice, voy a enviarte a alguien. Pero también se le aparece a Pedro y le muestra una visión. Y la visión lo que significaba es, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú llames a gente de otras naciones inmundos, porque esa es la costumbre de los judíos. Si no eres judío, tú eres... no puedo juntarme contigo. Y así era Pedro. Quiero que vas a ir a la casa. ¿Sabes? Te voy a enviar a su casa. Y eso ocurrió sobrenaturalmente. Ahora vamos a Cesarea. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, es decir, él está explicando los asuntos del Evangelio. Una vez que ellos se convierten, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Sabes? Si puedes leer completo, aquí en el capítulo 10 te encuentras igual, arrepentimiento, pero ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo vino primero sobre estos gentiles para que los creyentes judíos se dieran cuenta de que Dios los aceptaba por igual. Entonces,
Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? ¿Puede ahora alguien oponerse? Por tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquí está el dueño de la casa, ese centurión, oficial de alto rango romano. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Y esto era impensable. Un judío ni siquiera podía entrar a la casa de un gentil. Ahora son hermanos. Tan hermanos como que quédense en mi casa, por favor, no se vayan. ¡Wow! Maravilloso. Ahora vamos a Éfeso. Y ahora no es, primero fue Pedro y Juan, luego fue Pedro, ahora es el apóstol Pablo. Capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró varios creyentes. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Para Pablo es muy importante que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Él está verificando que eso haya ocurrido. ¿Lo haces tú con tus discípulos? ¿Lo haces tú con los seguidores de Jesús que el Señor te ha entregado para que a través de tu vida, tu mensaje, tu instrucción, estén más cerca de Jesús, imitándole a Él, mientras te imitan a ti? Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y yo quiero recordarles, está hablando de Juan el Bautista. Y el bautismo de Juan básicamente era un bautismo de arrepentimiento como preparación para recibir al enviado de Dios, a Jesús. Era una preparación. Ellos habían creído en Jesús, pero solo habían recibido el bautismo de Juan. Y mira lo que pasó. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se habían arrepentido ellos? Sí, eran creyentes de Jesús. Pero ahora, ¿qué vino? ¿Qué vino entonces? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados. ¿Y luego qué vino? Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Vuelvo a mi pregunta. ¿Puedes experimentar la Pascua hoy? ¿Puedes experimentar la Pascua hoy? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puedes experimentar la Pascua hoy a través de Jesús? Sí, pero ¿podemos experimentar el Pentecostés hoy? ¿Qué pasó? ¿Podemos experimentar el Pentecostés hoy? Amén. ¿Podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo? Sí. La Pascua hoy es vital para ti. La Pascua hoy te acerca a Dios a través de su Hijo. Su sangre derramada te libra
del pecado, de tus hábitos destructivos, de lo que te conduce a la muerte de tus sueños, a la muerte de lo que anhelas, a la muerte de tus relaciones y a la separación de Dios. La Pascua. Pero podemos experimentar el Pentecostés hoy. Eso también lo necesitamos. El Pentecostés fue el derramamiento inicial del Espíritu Santo. Dios dio inicio a una experiencia que continúa hasta el día de hoy. El Espíritu Santo todavía sigue aquí. El Espíritu Santo todavía sigue obrando. Sigue atrayendo a la gente a Jesús. Sigue llenándolas con poder de lo alto. Sabes, cuando eres sumergido en la experiencia y el poder del Espíritu Santo, Él te guía, Él te enseña, Él te habla de parte de Dios. Él te da poder para cambiar lo que necesita ser cambiado en tu vida. Él te da fuerzas para vivir la vida de Cristo, reflejar a Cristo con tu vida. Él te da también la capacidad de hablar, de ser testigo de las grandes obras de Dios, de mostrarle a otros a un Dios maravilloso que les sana, les liberta, que les da vida, que trae esperanza. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos. Quiero que respondas esta pregunta con toda sinceridad. ¿Necesitas recibir al Espíritu Santo? ¿Necesitas experimentar la realidad cumplida de Pentecostés? Si la respuesta es sí, lo único que tienes que hacer es pedirlo. ¿Escuchaste eso? Si tu respuesta es sí, lo único que tienes que hacer es pedirlo. Pídelo sin condiciones, porque Él es Dios. Solo recuerda, Él no es un Dios raro, porque algunos tienen miedo de esto. Él no es un Dios raro. Él es un Dios amable y gentil que desea llenarnos de su amor, de su paz, de su gozo. Ábrele tu corazón y no permitas que ninguno de los abusos y usos erróneos que has visto en el pasado te lleve a pedir esto con temor, lo que cierra tu corazón. De la misma manera en que has recibido a Jesús por fe, abre tu corazón y recibe al Espíritu Santo con fe y gozo. Señor, aquí estamos. Gracias por el regalo del Espíritu Santo en tu vida. Yo hoy te pido por cada uno de tus hijos que ante esta pregunta, ¿necesitas recibir al Espíritu Santo? Responden sí, con anhelo, con el anhelo de su corazón. Aquellos que ya han dado el paso de arrepentimiento, de abrazarte a ti como su único Señor y Salvador, que hoy dicen, pero necesito ser sumergido en la experiencia y en el poder del Espíritu Santo. Pues Señor, escucha su anhelo. Escucha lo que piden y sumérgelos en el Espíritu Santo de Dios. Bautízales para que vivan cada día dirigidos por tu Espíritu, llenos de su poder para cambiar y vivir una vida que te agrada, una vida que te refleja a ti, que expresa tu libertad, tu sanidad, tu esperanza, tu cambio, tus milagros. Amén y amén.